trióxido de xenón. Voy a aprovechar esta que aparece aquí para indicarles otra situación o quizá otra actividad. Lo que estamos viendo aquí es la representación del carbono con hibridación sp3 en el ejemplo de la molécula de metano, la hibridación sp2 para cada uno de los carbonos, que decimos sp2 es algo triangular y sp2 deja un orbital original pz para formar el pi. Pero total que tenemos enlaces sencillos, enlace doble, y para este último carbono, hibridación sp, nos deja un sigma y 2pi, es decir, enlace triple. Bueno, la primera diferencia que estamos viendo ahí en la imagen es que este enlace implica 105 kilocalorías mol. Entonces, para que este enlace se pueda formar, o en algunos casos, dependiendo del contexto a romper, se liberaría en esa cantidad de energía o se requeriría en esa cantidad de energía. Total que al enlace se le atribuye una energía de 105 kilocalorías para el enlace simple, de 100, aquí no viene, 146 viene arriba para el enlace doble y 200 kilocalorías. Entonces ese comparativo implica que un enlace doble es más energético que un simple y a su vez un triple más energético que uno doble. Ese es por una parte. Y eso implica la energía de los enlaces. Por otra parte, vemos también la distancia. Un enlace simple tiene 110 picómetros, que sería 10 a la menos 12 metros de longitud, la longitud de ese enlace. Acá tenemos 133 picómetros y luego 120. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, con respecto al enlace doble y triple, vemos que ahí al formarse un enlace más pi, se acorta. Pero con respecto al enlace sencillo, pues una distancia ligeramente menor. O sea, no es indicativo o no lleva un comportamiento de que va a ir aumentando o disminuyendo, porque aumenta de 110 a 133, pero disminuye a 120. Pero en el comparativo de enlace simple con doble, vemos que es más corto el simple. Y a la hora de ganar un enlace pi que lo hace todavía más fuerte, ese enlace se acorta. Y por último, y lo más relevante aquí es, las formas de las moléculas mucho tienen que ver con esos enlaces. Los enlaces dobles y los enlaces triples son rígidos. ¿Qué significa esto de rígido? Que esta parte de la molécula no puede rotar. O sea, si tú agarras con tu mano un carbono, si este fuera un modelo, y agarras otro carbono y quieres torcer la molécula desde aquí, desde el puro centro, no lo puedes hacer porque ese enlace no rota. Mientras que si fuera un enlace sencillo, ese sí rotaría. Esa es una diferencia entre el enlace sencillo y los enlaces múltiples. Se los menciono porque más adelante voy a introducir esto cuando peguemos hibridaciones sp3 de metano. Por ejemplo, si yo quiero hacer un etano, propano, butano, vamos a ver que los enlaces sencillos rotan y por lo tanto la molécula adquiere muchas formas. Mientras que las moléculas que poseen enlaces dobles o triples, en esa parte de los enlaces múltiples son rígidas, no se mueven. Bueno, ese comparativo vamos a hacer después. Pero decía, terminamos con el ejemplo del trióxido de xenón y llegamos hasta la división que nos permitía calcular el número de orbitales híbridos. ¿Alguna pregunta en este punto? Si no hay preguntas, decimos el número total de electrones de valencia, al ser mayor que 8, lo dividimos entre 8. 8 es el divisor. Hacemos la primera división. 3 por 8, 24 y un residuo de 2. Ese residuo hay que volver a dividirlo, pero ahora entre 2. Y entonces me da un coeficiente 1 o un cociente 1 y un residuo 0. Y ese cociente 1 se suma al cociente de la división anterior y me da la sumatoria que corresponde al número de orbitales híbridos. Entonces decimos, pero si solamente hay 3 oxígenos, si solamente hay 3 enlaces, sobra un orbital híbrido o sobra un grupo de electrones. De tal manera que de esa forma decimos, pues que el otro orbital se usa para un par de electrones. Es decir, podemos predecir la presencia de pares simplemente con estas divisiones.
Dice aquí la última parte, que lo hice muy rápido ayer, decía, el resultado es 4 anterior, lo cual implica que hay 4 orbitales híbridos y eso implica también la hibridación sp3. Pero dice, si tú quieres corroborar la presencia de pares de electrones, entonces dice, esto los haces mediante una resta. ¿Resta de qué? Del 4 que obtuvimos ahorita, menos el número de átomos que tienes en la molécula. Tienes 3 o tienes 3 enlaces. De esa manera que 4 menos 3 te da 1 y ese va a ser el número de pares que va a tener el átomo central. Si te hubiera dado 5 la división y tienes 3 átomos unidos, 5 menos 3, 2, ese va a ser el número de pares, 2 pares, que va a tener el átomo central. Habíamos hecho un ejemplo, y ustedes aquí me aclaran, del tetrafluoruro de azufre, según recuerdo. No sé si fue con este grupo o con otro. ¿Fue con este grupo? Sí. Ok. Sí, profe, lo vimos la semana pasada. Perfecto. Entonces ayúdenme aquí a calcular el número de orbitales híbridos en función de esas divisiones. Electrones de valencia totales. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? 34. 34, porque es la suma de 7 por 4, 28 más 6, ¿verdad? 28 más 6, 34, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para calcular esos orbitales híbridos? Son 5 orbitales híbridos, profe. Sí, ok, 5. Vamos a calcular. ¿Cuál es la división que vamos a empezar? De lo que acabo de mencionar de los orbitales híbridos con el ejemplo del trióxido de xenón que dio 4. Aquí, ¿cuál sería la operación? Sería 8 entre 34. Sería 34, ese es el numerador, entre 8. Eso vamos a repartir 34 pesos entre 8 personas, ¿no? Y entonces les va a tocar de más de un peso, ¿no? Les va a tocar más de 2, porque si no les tocaría 16 pesos. Les va a tocar un poquito más de 4 pesos, porque 4 por 8, 32, ¿verdad? 4.25. Entonces lo que hacemos es que eso no es exacto. Cuando uno hace la operación, en realidad dice 34 y luego el 8 lo tienes como denominador o el divisor y entonces así se lee la división, ¿no? La fracción. Ahora lo que hacemos es, a la hora de hacer esto de las divisiones, es pasar el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda. Es más o menos la rotación en el mismo sentido del reloj, ¿no? De tal manera que el 34 es el que ponemos dentro de la representación de casita de división y el 8 quedaría por fuera, ¿no? Lo estoy aclarando porque es importante explicarlo y ustedes lo entiendan así. Entonces, en la división decimos, lo que repartes es lo que está en el numerador. ¿Entre cuánto lo repartes? Entre lo que está en el denominador. Y entonces sí, la respuesta aquí sería, ¿cuánto el primer cociente? 4. 4, 4 por 8, 32. Y entonces nos sobrarían ¿cuántos? Lo voy a hacer directo, ¿no? Para no poner 32. Sobran 2. Nos sobrarían 2. Y ahora ese residuo hay que ponerlo como numerador y hay que realizar otra vez la misma operación. Hacer una división de esos 2 electrones sobrantes. Y como ese número ahora sí está en el rango de 0, perdón, de 2 a 8, entonces el divisor es 2. Y entonces al usar ese divisor 2, vamos a tener que nos va a dar 1. Y por lo tanto el residuo es 0. ¿Cuántos orbitales híbridos van a ser?
5. 5. Y es la sumatoria de ambos cocientes. 4 de la primera división y 1. Ahora, si ya sabemos que hay 5 orbitales híbridos, ya podemos saber inclusive cuál es la hibridación. ¿Cuál es la hibridación? Pensamos el azufre, átomo central, ¿no? SP3D. La hibridación sería SP3D. ¿Por qué? Porque sumando siempre iría un S, más los 3P ya serían 4, más el D que es necesario para que nos sume 5 nos daría el total, ¿no? El 1 del S y el 1 del D. Y entonces decimos que el azufre tiene una hibridación sp3d. Ahora, ¿cuántos orbitales híbridos tiene el sp3d? 5. 5. Y eso equivaldría más o menos a verlos. Uno para arriba, uno para abajo, y por acá 120 entre ellos sería los otros 3. Esa sería la hibridación sp3d. ¿Y para qué se van a usar esos orbitales si tienes 4 átomos unidos? Lo agregan al azufre. Si esa hibridación sería para el azufre, ¿no? Pero ¿para qué se usa cada orbital? Cada uno de los lóbulos que puse es un sp3d. ¿Para qué se usa cada uno de ellos? Pues decimos, se van a usar, pues, para los átomos que se van a enlazar. En el caso del flúor, decimos, voy a hacerlo un poquito más grande aquí. En el caso del flúor, pues entonces iría flúors en cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? Les dije dónde vamos a ubicar el doble enlace. Perdón, el par de electrones, cuando lo haya. Cuando tenemos esta hibridación tipo sp3d, decimos, el par de electrones, si lo hay, va a estar en el plano central. ¿Cuál es el plano central? Esos 3 que están ahí. Es decir, tenemos 4 flúors y esos flúors se acomodarían ahí. ¿A qué me refiero con el plano? El plano me refiero a, quiero cerrar nada más aquí esta parte. El plano me refiero a, lo voy a poner en guinda, me refiero a que si esta fuera una hoja, sería más o menos, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Pero aquí sería más o menos el plano. En ese plano es donde decimos nosotros están esos 3 orbitales. En el plano central que está acostado. Entonces decimos, en ese mismo plano es donde se encuentran los pares de electrones. La pregunta es, ¿hay pares de electrones para el átomo central que tengamos que asignar? Sí, 1. 1, muy bien. Entonces decimos que aquí está el par de electrones. Es decir, los 5 orbitales híbridos se van a asignar 4 de ellos a los flúors que se unen al azufre, entendiendo que ahí en el centro es donde tenemos el átomo de azufre. Y del quinto orbital atómico, ese es el que le vamos a asignar al par de electrones. ¿Pero por qué un par de electrones? Porque nosotros dijimos que era la hibridación sp3d, 5 orbitales híbridos, lo que tenemos aquí en el número 5 de cuando lo calculamos, 4 más 1. Pero solamente tenemos 4 átomos unidos. ¿Qué significa? Que el quinto se asigna a un par de electrones. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Si eso que hicimos está bien. Bueno, antes de comprobarlo, ¿cuál sería la notación para lo que acabamos de hacer, el tetrafluoruro de azufre? ¿Cuál sería la notación en la nomenclatura A y luego B, E? Sería A, B4, E1. E1, muy bien. Y eso es lo que buscaríamos para buscar la geometría.
A ver, preguntas hasta aquí. Si queda claro por qué es AB4E1. Profe, la E es un electrón híbrido. Es un par de electrón no compartido. Ok. Miren, antes de ir a checar en el Word, lo vamos a hacer aquí. Decimos que eso que estamos diciendo equivale a tener flúor, y luego vamos a poner el azufre, y luego otro flúor, y lo vamos a poner como si fuera, normalmente le ponemos como si fuera en cruz. Arriba otro flúor, y vamos a poner abajo otro flúor. Entonces, con eso vamos a construir nuestra estructura de Lewis. Dijimos al principio, el total de electrones son 7 por 4 flúors más los 6 del azufre. Entonces hay que acomodarlos. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a acomodar, los voy a estar formando apenas. Les vamos a acomodar los electrones al flúor. Sería ese par. Ese otro par serían 4. Ese tercer par serían 6 y obviamente los dos del enlace. Entonces ahí estamos justificando los primeros 8. Y decimos, pues exactamente esa es la condición de todos los flúoros. Todos los flúoros son exactamente eso. Por lo tanto decimos, aquí tenemos otro flúor en la misma situación, completando octeto. Bueno, para ello tengo que quitar, para no empalmar, pero ahí irían los flúoros, ¿no? Para ahorrar este tiempo, entonces voy a copiar esa parte y decir, iría un flúor enlazado al azufre y con sus 6 electrones o 3 pares para completar el octeto. Igual, los 2 del enlace más los 3 pares para completar el octeto. Y entonces decimos que así tenemos a los 4 flúors. ¿Cuántos electrones totales tenemos representados hasta ahí? 32. 32 y teníamos 34. ¿Qué significa? Que están faltando 2. Y entonces es cuando decimos, lo que hace falta es 2 electrones que se le van a tener que asignar al azufre. Entonces, azufre lleva 2 electrones. Se los voy a poner ahí simplemente porque no encuentro otra posición cómoda. Pero en realidad lo que hacemos normalmente es, abrimos un poquito la molécula, porque lo puse un poquito pegado. Entonces voy a abrir más distancia entre los flúors y el azufre. Y de esa manera me queda más espacio para representar ese par. Generalmente lo que imaginamos, y estamos hablando de un elemento que tiene un octeto extendido, es decir, el azufre tiene 8 electrones, 2 con cada flúor. Pero lo que hacemos imaginariamente es como si hubiese una línea aquí en diagonal. Y como si ese fuera otro eje, como si este fuera un eje, como si el horizontal fuera otro eje, y entonces tenemos ese tercer eje. Les digo imaginario, ¿verdad? Normalmente no lo ponemos. Y entonces para ese eje que está trazado ahí, es donde colocamos ese par de electrones. Generalmente lo ponemos aquí así. Pero eso implica algo que ya no es planar, algo que ya no es plano, ¿sí? Algo que tiene volumen, algo que está en tercera dimensión. Entonces, básicamente el acomodo sería en estructura de Lewis de puntos así, pero en la representación de los orbitales híbridos decimos es así. En otras palabras, estamos hablando de el dibujo que corresponde a esa hibridación. Aquí lo tenemos con globos. Sería este como el pentacloruro de fósforo. Solamente que esta hibridación lo pusieron con un ejemplo de un elemento que no tiene pares. Es decir, como tiene 5 híbridos, uno arriba, uno abajo y los otros 3 a 120, entonces todos están sustituidos con átomos. 5 cloros unidos al fósforo. Los 5 orbitales híbridos sp3d ocupados por cloros. En este ejemplo lo tenemos, esos cloros son flúors, excepción de este, porque aquí acomodamos el par. Es decir, corresponde también a esta representación de híbrido, o creo que está más arriba,
que está en amarillo, esta que está aquí. Esta es la hibridación sp3d, flúor arriba, flúor abajo, flúor de esas tres posiciones centrales en las que tú quieras, pero una de ellas va a tener el par. ¿Sí? Entonces hay que asociar muy bien esta forma, porque si a ustedes les toca hacer la molécula con esta hibridación, pues así va a tener que estar hecha. Cuidar mucho que esté algo arriba, otra cosa abajo a 180 grados y tres cosas en el plano central a 120 grados de distancia. Bueno, espero que tengan más claridad al ver esto. Esto que está aquí en amarillo es lo que yo intento dibujarles aquí. Exactamente esa era mi intención. Lo que intentaba dibujarles era la hibridación sp3d, o sea, esto que está aquí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Les decía también, la anotación es AB4E1. ¿Por qué AB4E1? Porque 4 son los átomos unidos, los flúoros, y 1 es el par de electrones que le tocó, que sobraron y se le asignaron al azufre, puesto que acomodamos 32 puntitos rojos, pero faltaban 2, entonces esos faltantes son los que asignamos. ¿Cómo los calculamos en las divisiones? Simplemente 5 orbitales híbridos que tenemos por aquí, dijimos, ¿cómo vamos a asignar 5 orbitales híbridos o 5 grupos de electrones? Cada elemento unido flúor ocupa 1, sobra 1. Entonces, de los 5 decimos 4 corresponden a los flúors y el quinto, por default, decimos que es un par de electrones. Aunque no hayamos hecho la estructura que ya hicimos aquí a la izquierda. Aunque no la hayamos representado todavía, vamos a predecir la aparición de un par de electrones. ¿Por qué? Porque sobra un orbital híbrido. Ahora, ¿cómo comprobamos la geometría? Que era lo otro que quería hacer, era en base a que ya sabemos que son 4 flúors y que son un par de electrones AB4E1, nos vamos a ir a esa tabla y vamos a saber el nombre de la geometría. AB4, que debe estar en la segunda página. Aquí está. AB6, no está. Aquí está. Y entonces se corresponde, de hecho viene el mismo ejemplo, SF4, al balancín. Y entonces vemos como el par de electrones está en el mismo plano que los otros dos flúoros. Este es el plano, aunque la representación SP3D les decía está acostada. En realidad lo que hace rato teníamos arriba es este, lo que teníamos abajo es esto. Es decir, para que capten mejor la idea, es o equivale a que esa molécula la agarre, voy a abrir un archivo de Word con la intención de que lo visualicen. Es como si yo agarro esa molécula y lo que voy a hacer es cortar, me va a llevar un poquito de tiempo, pero no importa. Voy a cortar esta imagen para editarla. Y después de ello, lo que voy a hacer es rotarla. Entonces decimos, esa geometría de balancín, porque es la forma que tiene como tranca palanca, equivaldría a decir que nosotros vamos a rotar la molécula. Entonces, si nosotros la rotamos, ahí vemos ahora sí, así como hace rato representaba la hibridación SP3D. Un flúor arriba, un flúor abajo, dos flúoros en el plano y en el mismo plano el par de electrones. Pero como las moléculas giran, se ponen de cabeza y hace cualquier tipo de rotación, pues en realidad no tiene una posición fija, ¿no? Pero es una manera de visualizar. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Con lo que he dicho hasta la geometría o la forma que tiene la molécula excluyendo al par de electrones, que parece un balancín. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Ok, ¿y los demás? Gracias. No, profe, todo bien. Tampoco, profe, todavía. No, Ok, profe. No, profe. bien, entonces voy a poner aquí SF4, simplemente para que vean que sale SF4. Tetrafluoruro de azufre, aparece en español.
Y ahí vemos la molécula del tetrafluoruro de azufre. Y precisamente es el balancín lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces empieza a decir de sus propiedades, por ejemplo, de su corrosividad. Es una sustancia de mucho cuidado y probablemente aspectos ambientales y de contaminación. Habla de el estado de oxidación, que no calculamos la valencia, pero aquí viene dada. Características estoy leyendo a la derecha como propiedades físicas, momento dipolar, que no hemos ahondado, pero es algo que tenemos que hacer también. Lo definen como punto 632. Este parámetro de momento dipolar es porque la molécula no es simétrica. Se rompe la simetría en el momento que en vez de un quinto flúor aparece un par de electrones. Si se fijan y si se ponen a leer, habla de la estructura que tiene que ver con esa teoría de repulsión. La teoría de repulsión de los pares de electrones. Sé que por favor les voy a pedir a manera de tarea que ingresen a este mismo sitio y lean esa información. Nos describe una manera de representarlo ahí con los ángulos, con las distancias, bueno, etcétera. Inclusive hasta las reacciones. Esto es algo que nosotros vamos a hacer en el cierre de este parcial, que nos aproximamos ya. Vamos a tener que hacer un modelo de la molécula y además de hacerlo físicamente, un modelo con el material que ustedes gusten, vamos a tener que acompañarlos de información que tenga que ver con esto. Entonces, si se fijan, hay mucha información de esta molécula, como sus propiedades, su estructura, sus ángulos, sus distancias, inclusive sus reacciones. Entonces, para que vean la similitud que tenemos con el ejercicio que estamos diciendo. Entonces, coincidimos con lo que viene en Wikipedia. Bueno, entonces, ahorita estamos a 8 minutos, 10 minutos más o menos de que se acabe la sesión. No voy a mandar otra sesión, aquí vamos a terminar. Lo que voy a hacer es aprovechar el ejemplo que tengo desde hace tiempo de ácido nítrico para poder explicar ahora los iones. No he hablado mucho de los iones y entonces voy a aprovechar primero el ácido nítrico. El ácido nítrico para justificar un ion. Primero diciendo, y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible, que el ácido nítrico, si lo representábamos ayer, decíamos, el hidrógeno no se une al nitrógeno, se une al oxígeno. De ahí tendríamos al nitrógeno, después otro oxígeno, oxígeno arriba y abajo. Justificamos dobles enlaces, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles generan dobles enlaces? Los oxígenos que están arriba, como lo voy a poner ahorita aquí, arriba y a la derecha, mientras que el de la izquierda forma enlaces sencillos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es tratar de acomodar por lo pronto pares para el oxígeno de arriba y basarme con ellos para simplemente copiarlos. Tenemos ahí el primer par. Y lo que voy a hacer ahorita es poner aquí los demás pares. Bueno, ahí tenemos al primer oxígeno. Después, uno de esos pares lo vamos a meter y ahí tendríamos al otro oxígeno y al otro oxígeno. ¿Qué nos hace falta con respecto a los electrones? Aunque está un poquito alejados, ahí está el nitrógeno unido a 3 oxígenos. Adicionalmente a que estos pares tendría que meterlos para formar doble enlace, bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué dijimos que este par tendríamos que meterlo
a participar y formar parte del doble enlace. ¿Por qué justificamos ese movimiento? Para que la carga formal diera 0. Así es, muy bien, para que la carga formal diera 0 y de esa manera también poder justificar la conectividad, porque el oxígeno que se une a un solo átomo tiene que serlo mediante doble enlace, ¿no? Por esas dos razones. Muy bien. Ahora decimos, ¿cuántos electrones totales tiene el ácido nítrico? 24. Serían 1 y 5, 6, más 18, 24. Muy bien. ¿Están los 24 ahí? Sí. Ok. No vamos a hacer la división ahorita, pero lo que me interesa saber ahorita o decirles es, ¿qué pasa cuando me dicen vamos a hacer la representación, pero no del ácido nítrico, sino del nitrato? Entiéndase que el nitrato es el anión que nos deja una carga negativa. Es decir, cuando nos dicen ahí menos y nos dan el número de carga, en este caso que corresponde al número de H's que pierde. Entonces, lo que estamos representando ahí es el anión, decimos, que se forma cuando ese H se elimina. Ahora, ¿por qué es el nitrato -1? Entendiendo que esa neutralidad se daba porque el protón es +1. O la carga que adquiere el hidrógeno cuando se va sin su electrón es +1. Entonces, quiero hablar del nitrato. ¿Qué tenemos que hacer, pues, para hacer esa inclusión o hacer esa distinción dentro de la estructura de Lewis? ¿Qué debe de pasar en esa estructura de Lewis? Lo que debe de pasar es que este hidrógeno se va a perder, es un hidrógeno ácido, se va a liberar y entonces la molécula ahora va a ser, o el ion en este caso, ahora va a ser, pues como estaba. ¿Cuántos electrones tiene? Pues los mismos, porque el hidrógeno no se llevó ningún electrón. Sigue teniendo 24. ¿Sí está claro? Si a mí me dice representa el anión nitrato, pues es exactamente que el ácido nítrico. Ahora, ¿de dónde sale la carga? Esa sería la pregunta. ¿Cómo justificamos la presencia de una carga -1? ¿Cuál sería la carga formal del oxígeno de arriba? Sería 6 menos 6. -6. Menos 8, perdón. A ver, ¿cuántos pares de Oh, electrones sí, tenemos? profe, estoy confundida. Es 6 menos Menos. 2. Entonces ahí decimos, y es confuso muchas veces, ¿no? En la resta, no sé, son los pares. Pares hay dos, ¿verdad? Pero en la resta son los electrones libres, no como pares, sino individuales. Sería 6 menos Menos 4. 4 menos 2. 2. Y eso nos va a dar, porque está en la condición ideal el oxígeno. Como está unido a un solo átomo, lo tiene que hacer con doble enlace, entonces la carga formal va a ser 0. Esa situación va a ser también para este oxígeno, porque es exactamente la misma situación. La carga formal del oxígeno de la derecha es 6 menos 4 menos 2, exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la carga formal del nitrógeno? Son 5 5 menos 0 menos 0, porque no tiene pares ahí. y menos 3. ¿Y menos cuántos enlaces? -5. 5. Eso. Acuérdense que cada par es una raya. Es decir, cada par que tenemos ahí es como si fuera una raya. Raya aquí, raya, raya. Y en esa fórmula de cargas formales, el último sumando de la ecuación, estos dos, pues sería la raya, que no la voy a poner, pero aquí está una raya, ¿no? O sea, esa es la raya que está ahí. Entonces decimos
el último de los términos es el número de enlaces. Es 5 electrones de valencia menos los pares que no tienen, menos los electrones, ya está, yo me equivoco. Es electrones que están dentro de los pares, no compartidos. Y no tiene y 5 enlaces. Por lo tanto, nos da la carga formal igual a 0. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasaría con el oxígeno del lado derecho? No voy a alcanzar a poner la operación, solamente el Son resultado. 6 6 menos 6 menos 6 menos 1. menos 1. Entonces el resultado es menos 1. 6 menos 6, porque son 6 de valencia, menos 6 no compartidos, menos el enlace. Entonces ahí está la carga. Ni el oxígeno, ni los oxígenos de la derecha, ni el nitrógeno tienen la carga. La carga la tiene el oxígeno que se quedó con el par. Porque antes ahí había un enlace. Y lo que hacías era 6 menos 4 menos 2. Te daba 0. Pero ahora al perder ese enlace, pues te queda 6 menos 6 menos 1. A ver, ¿está claro lo que estoy diciendo? Sí, está claro, profe. Ahora, si estuviéramos hablando del amoníaco, en cualquier rato nos va a cortar y vamos a continuar mañana con el mismo tema. Si estamos hablando del amoníaco es H, N, H, y después diríamos que ahí tendríamos 3 hidrógenos, el amoníaco es NH3. Y decimos, el nitrógeno del grupo 5 tiene 5 electrones, más 1 de cada hidrógeno, 8. Esos 8 electrones de valencia de la molécula NH3, o llamada amoníaco, los vamos a acomodar primero los enlaces, y eso correspondería a los 2 electrones de enlace. Ahí vemos el enlace hidrógeno-nitrógeno en la parte de la izquierda, nitrógeno-hidrógeno en la parte superior, y el último nitrógeno-hidrógeno en la parte derecha. Decimos, completamos el enlace, el único enlace que puede tener el hidrógeno, y para esto nos sobran 2 electrones de los 8 que terminan por acomodarse en el nitrógeno. Es decir, lo que vemos ahí es un arreglo de estructura de Lewis en el cual hay 3 enlaces y un par no compartido. Entonces, por acomodo simple, decimos, en esta molécula tenemos que asignar ese par no compartido al hidrógeno. Entonces, si nosotros representamos los enlaces, voy a sustituir cada uno de estos pares de electrones por una línea. Entonces diremos que hay un enlace a la izquierda, un enlace a la derecha y un enlace en la parte superior. Entonces, una vez que ponemos los enlaces, decimos de los 8 electrones de valencia, necesitamos asignarle el par al átomo central, en este caso es el hidrógeno, lo cual nos llevaría a un número total, no lo hemos calculado, pero estamos observando que el número de orbitales híbridos es igual a 4. De esos 4, 3 serían para los enlaces y el cuarto sería para el par no compartido. Eso significa que la hibridación sería sp3. Es decir, necesitamos 4 orbitales híbridos y quien proporciona ese número de orbitales es la hibridación sp3, que corresponde a 4 lóbulos en forma de tetraedro. Ahora, la notación sería la A por el nitrógeno, y luego sería B3 por los 3 hidrógenos, y luego E1. Por lo tanto, partiendo de esa notación, diremos que tenemos 3 átomos enlazados con un par de electrones, y por lo tanto la geometría, si la buscamos en el documento original, sería la que se relaciona, vamos a buscar en la tabla de referencia, sería AB3E1, la estamos viendo aquí, donde tienen como ejemplo el mismo amoníaco y el tricloruro de fósforo, AB3E1 con la hibridación sp3,
Y nos dice que la geometría molecular es una pirámide trigonal. Es una base triangular con el átomo de nitrógeno central y aparece el par de electrones hacia arriba. La forma propia del amoníaco es solamente la pirámide. Es la cúspide del nitrógeno y los 3 hidrógenos en su base. Bueno, de esa manera tenemos nosotros la isomería y la geometría para el amoníaco. Pero decimos, si vamos a calcularlo, diremos, entonces, correspondería a el número de electrones de valencias totales, que decimos que es igual a 8 por 5 del hidrógeno y 1 de cada hidrógeno. Entonces decimos, ese número es igual o menor que 8 y por lo tanto la operación sería 8 dividido entre 2. Entonces decimos, usamos el divisor 2. Y al hacer esta operación, voy a poner aquí la simbología de la división. Al tener el divisor 2, nosotros sabemos que el cociente sería el 4. Entonces tenemos que 4 por 2, 8, y nos quedaría el residuo 0. 4 por 2, 8, y entonces sería 8 menos 8 igual a 0. ¿Qué significa? Que bastó una primer división para obtener el residuo 0. Y por lo tanto, el número que aparece es el número de orbitales híbridos. Aquí tenemos el 0, que es el residuo, y decimos que ese 4 corresponde al número de orbitales híbridos, que ya lo habíamos definido, ¿sí? Por lo tanto, estamos comprobando que la operación entre los divisores 2 o 8, ¿sí?, nos sirve para determinar el número de orbitales híbridos, lo cual lo habíamos visualizado directamente de la estructura de Lewis. Al decir que teníamos 3 enlaces y un par, eso nos daba lugar a 4 orbitales híbridos. Decíamos, otra manera de calcularlos es con la división. Bueno, de esta manera comprobamos al amoníaco. Ahora, hay una molécula muy parecida al amoníaco, que de hecho es en el momento en el cual el amoníaco se protona. Es decir, si nosotros tenemos al hidrógeno y decimos, ese hidrógeno es el mismo hidrógeno que lo habíamos ejemplificado en el amoníaco. Cuando nosotros decíamos que este hidrógeno, originalmente en la molécula de amoníaco, era liberado, es liberado y se le asigna una carga de +1. +1 que significa la deficiencia de su electrón o la pérdida de su electrón. Pero en realidad no posee electrón para enlazarse porque lo dejó. Entonces decimos, ese mismo hidrógeno +1 que es liberado por un ácido, lo puede tomar el amoníaco, por lo tanto se estaría comportando como una base. Es decir, equivale al hecho de decir que este hidrógeno, que en teoría viene cargado con +1, viene y se posesiona ahí. Entonces, ¿qué pasará con esa nueva molécula de la cual nos estamos refiriendo cuando el amoníaco se protona? Es decir, el amoníaco es el NH3, que corresponde a la molécula que recién resolvimos, o sea, esta, y ahora estamos hablando de una nueva especie que es NH4, y a esa especie o a esa ion, porque se va a ionizar, se le llama el ion amonio. Estamos hablando del ion amonio. Y el ion amonio tiene por fórmula NH4. Y entonces decimos NH4, pero vamos a ver su carga. Entonces, si nosotros calculamos las cargas formales de cualquiera de los hidrógenos, diremos la carga formal del hidrógeno es igual a electrones de valencia 1 menos pares no compartidos, nunca tiene el hidrógeno, por lo tanto 0, menos los enlaces, que decimos que establece un único enlace, por lo tanto la carga formal de los hidrógenos es igual a 0. Ahora, si nosotros determinamos la carga formal del nitrógeno, vamos a decir, la carga formal del nitrógeno va a ser igual a los electrones de valencia del nitrógeno, que son 5, menos los pares, aquí no tenemos pares, por lo tanto serían 0, menos los enlaces, y los enlaces son 4. Y eso nos da como carga formal +1. Es decir, cuando nosotros decimos o hablamos de la carga, en el caso de la especie
del amoníaco protonado decimos que la carga viene siendo +1. Y a esa molécula de amonio la representamos normalmente con la fórmula NH4 más 1. De tal manera que vamos a encontrar el subíndice 4 porque es el número de hidrógenos que tiene la molécula y la carga que la hace catión. Es decir, estamos hablando de un ejemplo de una especie cargada positiva o catión. Y la carga se debe al átomo central. Entonces, si nosotros vamos a combinarlo con una especie aniónica, por ejemplo el cloro, que sabemos que típicamente pues su carga de molécula binaria es -1 porque tiene 7 electrones de valencia y le falta 1 para el octeto, entonces con ello formaríamos una sal, una sustancia demasiado soluble, muy usada en la industria en general, la industria agropecuaria inclusive, que lleva por fórmula NH4Cl. Esa sustancia que la categorizamos como una sal, cloruro de amonio, corresponde a esa fórmula. Pues total que con este ejemplo del nitrógeno cargado positivo para un catión o el ejemplo negativo de el nitrato que estábamos viendo en la parte de arriba, estamos ilustrando el ejemplo de los iones. Es decir, esto que está en verde, que lo habíamos revisado hace rato, corresponde a un anión, NO3, y la carga que se la determinamos que le correspondía al oxígeno de la izquierda, que era -1. ¿Sí? Entonces, con este nitrato y con el catión amonio, les digo, estamos ilustrando los ejemplos de sus estructuras de Lewis y el origen de sus cargas que se determina en función de las cargas formales. Entonces, este es la molécula de nitrato, del ion nitrato, perdón. Entonces, de esta manera concluimos la sesión de hoy. El día de mañana veremos y quizá empezaremos un poquito con esos ejemplos que a la hora de determinar los electrones de valencia totales, decimos, por ejemplo, lo que acabo de escribir arriba, si tenemos el NO3 -1 y nos piden determinar el número de electrones de valencia, vamos a decir que por cada carga negativa que tengas en la especie, vas a sumar un número 1 a los electrones de valencia totales. Es decir, los electrones de valencia para el nitrato van a ser igual a los 5 del nitrógeno más los 6 por 3, 18 de los oxígenos más ese electrón que se debe a la carga negativa. Y en total tendremos 18 más 6 serían 24. Que sabemos que es múltiplo de 8 y por lo tanto el número de orbitales híbridos sería 3. 3 por 8, 24. O 24 entre 8 igual a 3. Y eso es lo que estamos observando en el caso de la molécula del amonio. ¿Dónde está ese 3? Pues los 3 enlaces que establece arriba a la derecha y a la izquierda. En el caso del amoníaco, estamos viendo aquí a la izquierda con marco rojo, los electrones de valencia van a ser igual a los 4 de los hidrógenos más los 5 del nitrógeno, y luego en el caso de las cargas positivas, por cada carga positiva vamos a restar un electrón. Entonces diremos que los electrones de valencia totales serán, para el caso del amoníaco, en este caso del ion amonio, serán 9 menos 1, 8. Y son los que precisamente estamos viendo en la representación del ion amonio. En la representación del ion amonio que tenemos aquí. Solamente tenemos 8 electrones. ¿Cómo los calculamos? Repito, es para un catión o ion positivo sería los electrones de los átomos, que sería en este caso 4 hidrógenos 4 más 5 del nitrógeno, y le restamos por cada carga positiva 1. Si la carga fuera más 2, sería menos 2. Y en total nos da que para él son 8 electrones de valencia, lo dividimos entre 2 divisor, y eso nos da los 4 orbitales híbridos. Que en el caso del amonio decimos 4 orbitales híbridos, ¿para qué?
para poder generar los 4 enlaces. Es decir, para este caso del amonio, aunque no lo mencionamos, lo haré aquí, la notación sería la siguiente. La notación sería la A por el átomo central nitrógeno, sería B4 por el número de hidrógenos y E0 que correspondería al número de electrones pares no compartidos, que en este caso tenía en el amoníaco 1, pero lo perdió, porque ahí se enlazó el hidrógeno. Entonces sería el AB4E0. Como sabemos que tiene 4 enlaces, la hibridación tiene que ser sp3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con AB4E0, nos vamos a la tabla de referencia y buscamos AB4, y precisamente está aquí, que le corresponde al metano, al sulfato. A esa notación le corresponde la hibridación sp3, es decir, 4 orbitales híbridos sp3, y como no hay pares de electrones, pues es el tetraedro. Se refiere a la geometría molecular tetraédrica. Y de esta manera, pues concluimos la clase del día de hoy. El día de mañana seguimos repasando el tema.